o el efecto de diferencia por tipo de cambio. Debo de amarrar la operación. Ya si en un momento dado, un ejemplo, dicen, oye, vamos a crear una empresa con $20,000 y después le damos un aumento de capital, pero es en pesos, pues esos pesos los tengo que convertir a dólares del tipo de cambio de cierre y ya ahí se va a quedar como historia. Y al siguiente mes, pues vuelvo a usar el tipo de cambio para ir convirtiendo eso, pero nada más de informe. ¿Sale? Decimos, no debe de estar en contabilidad porque son datos informativos. Es diferente a que si yo compro y vendo productos y entonces ahí sí voy a usar o el tipo de cambio histórico o el tipo de cambio de cierre, pero las diferencias en deudas las tendré que estar convirtiendo siempre al factor de tipo de cambio de cierre. Lo mismo, vuelvo a decir, lo mismo pasa en capital. Cuando capitalizo en pesos, lo hago convertido a dólares, al siguiente mes vuelvo a convertir a dólares el tipo de cambio de cierre y esas diferencias las mando por fluctuación y en datos de informale al extranjero lo manejo como la cuenta de ajuste por tipos de cambio. Sí, ahorita lo van a entender más con la práctica. Ya si tuviera ese entorno inflacionario, pues tengo que ver ese entorno inflacionario para conocer el tipo de cambio y se pierde de alguna manera la historia en este dato. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta en este sentido? Que de acuerdo a las conductas normativas y de acuerdo al cambio y corrección de errores, debo de ver mis aspectos retrospectivos y prospectivos. Y entonces yo debo de tomar en cuenta lo siguiente: el efecto de cambio de moneda, de registro de moneda funcional, la debo reconocer de manera prospectiva a partir de la fecha de cambio. Por eso usamos la cuenta de ajuste o la cuenta denominada CTA, por tratarse de cambios en circunstancias. Dice, para ello, la entidad debe convertir todas las partidas a la nueva moneda adoptada, utilizando el tipo de cambio de fecha en que se produce el cambio. En el caso de partidas no monetarias, los importes ya convertidos deben considerarse como sus respectivas cifras históricas. Y entonces les ponía el ejemplo, una cifra histórica: compré hoy algo, un activo, y cuesta 20 pesos. Se va a quedar en 20 toda su vida, salvo que venga el efecto inflacionario y hiperinflacionario. Pero lo que yo compre igual en pesos y tengo que informar en dólares al extranjero y vale 21, ese peso por informe, tengo que aplicarlo y lo voy a llevar como la cuenta de CTA. O sea, yo tengo ahorita, síganme con este ejemplo, hablando de puros activos. Tengo un activo que compré en $1 y el dólar vale 20 pesos. ¿Sale? Y ya venía la factura y decía $1, maquinaria. Pero yo al momento que la pago, como la voy a pagar de contado, pues voy a abonar a acreedor, y a acreedor voy a meter 19 más 1 en complementaria, y entonces ya tengo los 20. ¿Sale? La pago y saco del banco 20. Mi deuda, voy a aplicar 19 a moneda nacional y 1 a dólares, ya son los 20. Y mi activo se quedó en 20, que equivale a $1. Y al siguiente mes compro otro activo, pero está en pesos. Y la casa matriz de la empresa donde yo trabajo está en Estados Unidos y me dice, mándame tu información financiera en dólares y en inglés. Entonces, ¿qué le debo de hacer? Yo cargué un activo a 20 que se queda con $1. Y en este momento compro algo que ya vale 21, pero está pagado en pesos. Quiere decir que en acreedores tengo 21 pesos. No hay nada desglosado. Pero esos cuates me dicen, quiero que me la pagues en dólares. Y entonces cuando yo se la pague, ya vale 23 el dólar.
tengo que ir al banco, comprar algo en 23, pagarle a ese acreedor en 23, pero ya tuve diferencia contra 21, ya tengo 2 pesos de diferencia. Esos 2 pesos se hace una, aquí sí porque estamos hablando en México, se hace una póliza de 2 pesos donde le di de alguna manera el movimiento de cargo a acreedor y el abono a, de alguna manera, la fluctuación cambiaria. Tengo que amarrar mi salida del banco, pero en mis activos yo tengo la entrada que uno entró a $1 y el otro entró por el tipo de cambio que está en ese momento, voy a pensar que equivale igual a $1.50. Y entonces ya tengo 2 activos, uno de $1 y uno de $1.50. Ese, digámosle así, ese medio en la fluctuación cambiaria ya está contabilizado con una póliza por los intereses o la fluctuación cambiaria. Pero cuando yo le reporte al extranjero, yo le voy a decir a qué tipo de cambio voy a convertir. Y entonces me da 1.6 en vez de 1.1. Entonces traigo uno de 1, más ahora uno para informar, no para contabilizar, para informar a 1.6. Ese de 1.5 a 1.6, ese punto 0.1 es la cuenta que se denomina cuenta de ajustes en tipo de cambio. Es la cuenta de Current Relation Adjustment. Y entonces, en manera de informe, que no se va a ver en póliza, voy a meter el punto 0.5 como la cuenta de CTA. Eso es lo que van a ver en la práctica. Esa cuenta de fluctuación, pero nada más cuando informen estados financieros. Si me hablan, oye, yo tengo mi empresa, es mexicana, muevo dólares, entonces como tú mueves dólares, lo único donde vas a estar jugando es fluctuación cambiaria, haciendo tu póliza de revaluación como le conocemos. Pero como no conviertes a inglés, como no conviertes a dólares, nunca vas a usar la cuenta de ajustes por tipos de cambio. ¿Sale? Tú usaste tu cuenta nada más de fluctuación cambiaria, es lenguaje diferente. Pero si le informo al extranjero, a una empresa extranjera, entonces ya ellos sí van a entender el lenguaje de CTA, ¿sale? Caso contrario, mi casa matriz está en México, abro una sucursal en el extranjero y yo en México les digo, mándame tus estados financieros mes a mes para, digamos así, consolidar mi información en México. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a mandar sus estados financieros en inglés y lo van a convertir al tipo de cambio con el que estamos cerrando. Y entonces ustedes aquí en México le van a decir al extranjero, oye, toma el tipo de cambio para todas tus operaciones normales a 23 pesos. Y ellos van a convertir todo a 23, pero lo que compraron en, digámosle así, en su moneda funcional, la van a conservar histórica. ¿Sale? Entonces puede ser que ellos en el extranjero les digan, oye, a mí me pagas en pesos. Y entonces, como ellos compran en dólares y compran en pesos, cuando conviertan, los dólares que adquirieron son históricos y lo que le piden cobrar o pagar en pesos es la conversión que nosotros le estamos mandando a 23. Tenemos que tener en cuenta mucho esa partidita. ¿Sale? Dice... de Pedro nos manda aquí Rubén Reyes, usted mencionó la cuenta de otros productos financieros, esta cuenta ahora es del RIF, ¿es correcto? Sí, acuérdate que tenemos tu código agrupador, ¿sale? Y en tu código agrupador tenemos, deja mirar el código de la autoridad, tenemos, a ver si aquí Pepe nos apoya. Vean, son tus cuentas, de acuerdo al código del SAT, son tus cuentas 700, está en el RIF, y aquí tienes pérdida cambiaria o utilidad cambiaria 701 y 702, estimado Rubén, esas son las cuentas que siempre han ido ahí. ¿Sale? Acuérdense de algo, la reforma fiscal 2022 nos van a monitorear todo ese tipo de movimientos ahora con el RPS que el fisco todavía no saca. ¿Sale?
Aquí Valentín, que él dictamina, Valentín, por eso lo ubico mucho, nuestro gran amigo, dice, en apego al Código Fiscal, artículo 20 del Código Fiscal, dice que debe de usar el tipo de cambio del Banco de México publicado en el Diario Oficial el día anterior a aquel que se realiza la operación. Entonces tu factor de cierre, yo se los comenté hace rato, es hora de tomar un punto de vista, a ver si el contador Medrano, que igual tiene una gran experiencia, nos apoya a ver si es el mismo criterio que él usa al tipo de cambio del día anterior, de acuerdo al artículo 20 del Código Fiscal. Gracias, mi amigo Valentín. Dice David, cuando emite una factura en dólares, la registro al tipo de cambio de la fecha de la factura, pero cuando se cobra la factura, ¿cuál sería mi IVA causado, el valuado a la fecha de operación o valuado a la fecha de cobro? Bueno, ya estamos hablando de IVA y tu IVA lo tienes en dólares, ¿sale? Se supone que tú tienes un IVA por cobrar. Ese IVA por cobrar a ti no te impacta en una DIOT, pero tienes que manejar igual tus IVAs a tipos de cambio. Digo, aunque la autoridad no se ha metido mucho en esto, y yo he tenido revisiones en moneda extranjera y normalmente usa la moneda por venta o por cobro. Por IVAs no se mete tanto, ¿sale? ¿Qué te sugiero? Algo más práctico. Voy a poner el mismo ejemplo. Tú vendes y hoy el tipo de cambio está 21. De IVA son 2 pesos como ejemplo, ¿sale? Esos 2 pesos los dejas en IVA por cobrar y ahí se queda. Y entonces la diferencia es con lo que vas a estar jugando en tu fluctuación cambiaria. Porque si tú mueves, digo, es igual válido, es igual válido. Si tú mueves tu IVA en dólares y complementaria, sería una mega locura para ti, ¿sale? Entonces yo te sugiero, usa el tipo de cambio con el que hiciste tu factura, deja el IVA por cobrar, cuando cobres, pues es el IVA que declaras ante el fisco, ¿sale? Y ya lo demás te lo llevas contra clientes y tu fluctuación cambiaria, David. Igual como decía, chécate en el Código Fiscal, sería lo más correcto. Norma Mondragón dice, persona moral que trae mercancía del extranjero, paga un depósito en garantía en dólares a la naviera que traslada la mercancía y este depósito nos los devuelven en dólares en un periodo de 30 a 45 días. ¿Este movimiento se debe revaluar a fin de mes y a la fecha de devolución? Sí, porque tú estás hablando por devengación y realización, no se les olvide ese tema, ¿sale? Sí lo tienes que volver a revaluar. Si es así, se obtiene una utilidad cambiaria o pérdida, puede ser, ¿sale? ¿Se tendría que considerar para el pago de ISR? Sí, porque es el movimiento de productos por utilidad cambiaria, entonces sí es recomendable que lo evalúes, Norma, porque son ingresos nominales de acuerdo a la ley de ISR. Olivia Santillán, con el gusto de saludarlo, gracias Olivia. Una pregunta, los gastos de transporte de una importación en dólares, ¿en qué momento y con qué tipo de cambio se registra? Mira, estimada Olivia, al momento que tú tienes un gasto de transporte, se supone que te dan un R1 o R2, no sé por qué conducta lo estás pasando, con los programas PITEX, Altex o IMEX, no sé cuál es tu situación, pero si ya te están diciendo, ahí te va un gasto de transporte, primer conducta, el gasto de transporte, me hablas de activo, lo debes de contabilizar en activos, me hablas de inventario, lo debes de contabilizar en incremento inventarios, o si hablas de un gasto administrativo, pues lo mandas a resultados. Entonces tienes que ver esa conducta, pero te vas al tipo de cambio del inmediato anterior de acuerdo al artículo 20 de Código Fiscal, ¿sale? La NIF te menciona que debes de conservar el tipo de cambio al momento de devengación, que es eso, ¿sale? Después aquí Edith, una pregunta, dice, persona física presta servicios de consultoría en España, allá realiza la actividad, la factura o el invoice por la prestación de servicios, se adiciona el IVA del 21, y si es así, todo es ingreso acumulable cuando presenta sus declaraciones aquí en México, o cómo implica. Dice, si es ISR se paga aquí en México con sus deducciones autorizadas. Mira Edith, mándame tu pregunta más detallada, porque así como me la mandas, si tú prestas el servicio,
Primer conducta, chécate, porque pues hablas de España. Si es nada más España, chécate la doble tributación. Chécate si hay convenio de doble tributación. Si allá no paga impuesto y toda la operación la cobra aquí en México, entonces sí lo tienes que acumular para ingresos y pagar y checar todo lo que tú metes de deducción para que en tu declaración, me hablas de persona física, para que tu declaración mensual incluya las deducciones, pero si tienes doble tributación, tienes que ver cuánto se pagó allá y cuánto se pagó aquí, y entonces pagas la diferencia aquí en México. También, si hablamos de los IVAs, igual para todos los que me están siguiendo y me han preguntado de IVA, chéquense su declaración mensual, porque en la declaración mensual hay un renglón hasta abajo que dice IVAs del extranjero, ¿sale? Entonces, chequen esa postura del IVA, porque ahí es donde se mete cuando hablamos de IVAs de extranjero, ¿sí? Chequen esa conducta, déjenme ver si traigo aquí la tablita de una declaración de un pago provisional para checar el renglón de IVA en moneda extranjera, ¿sale? Dejen checar aquí con el web. Y ahorita le decimos a Pepe que nos los indique. A ver si aquí nos apoya Pepe. A ver si alcanzan a ver. Aquí dice, dentro de los actos, actividades al 16, habla pagados en la exportación de bienes o importación de bienes, ¿sale? Entonces, quien reporta así, pues chéquese su declaración de pago provisional, ¿sale? Porque ahí sí habla de alguna manera total de actos o actividades pagadas en la importación de bienes, ¿sale? Entonces, tengan cuidado de cómo están haciendo declaraciones, porque a lo mejor hay gente que lo mete todo nacional y sí hay cosas del extranjero. Entonces, esto es una copia fiel de una declaración de las que cuando me piden mis clientes o asesoría, oye, tengo esto del extranjero, ¿dónde lo reporto? Tienes un renglón específico de extranjero, ¿sale? Y entonces la norma B15 nos dice que debemos de cuidar esa conducta, ¿sí? Entonces, Edith, espero que ya haya quedado. El maestro Medrano, igual, gracias, amigo. Coincide con Valentín el tipo de cambio del día anterior. Dice, recordemos que para evaluar para efectos inflacionarios se usa el del primer día del mes. Saludos, mi estimado tocayo Luis Medrano. ¿Sí? Entonces, ahí está más que claro, con puntos de vista igual que todos ustedes. ¿Sale? Claudia, las importaciones que se realizan en la empresa de productos que se venden al valor de mercancía, así como sus gastos en dólares, se actualizan al tipo de cambio de pedimento, ¿es correcto? Claro, porque tú ya estás haciendo la operación y presentar, como ahorita se los acabo de mostrar en esa declaración. ¿Sale? Entonces tengo que ir cuidando esas conductas de operación en la moneda extranjera. También me dice en la adquisición de moneda, me está diciendo los ajustes al valor razonable de los activos y pasivos de la adquirida como consecuencia de la adquisición de una operación extranjera deben tratarse como activos y pasivos de la operación. Por lo tanto, deben expresarse en la moneda funcional de la operación extranjera, ¿sale? Y convertirse al tipo de cambio de los activos y pasivos correspondientes. Y entonces nosotros debemos de evaluar esta operación, así como también cuidar las conductas de estos párrafos
que debe de alguna manera llamarle reciclaje de la operación, el tipo de cambio que estamos usando para convertir y sacar la llamada fluctuación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues voy a estar cuidando todo esto y en la misma norma de información financiera, en el párrafo 20, me está diciendo que hay que cuidar las conductas de diferencias de tipos de cambio, que debo presentarlas en el RIF, ¿sale? De acuerdo a lo señalado en el párrafo 20. Entonces, por aquí hace rato, pues nos preguntaban dónde se presentan, y ya quedamos que se presentan en el resultado integral de financiamiento, y en ese resultado integral de financiamiento pues está amarrado con la misma regla de la norma de información financiera, ¿sale? Entonces ahí lo tenemos que presentar. Luis Antonio otra vez, amigo, dice de nueva cuenta, tengo poco de haber tomado la contabilidad de la empresa que le mencioné, que tiene una cuenta bancaria en dólares, y le hice una pregunta, ¿qué me recomienda hacer si en esta empresa se dejó de hacer la fluctuación cambiaria desde julio del año pasado y al hacer la fluctuación se determina una pérdida en cambios? Es bastante fuerte. Mira, estimado Toño, no pasa nada, Toño. Primero, es una persona moral, ¿cierto? La persona moral, tienes que ver tu declaración anual y en tu declaración anual meter tu complementaria por tipos de cambio. Sanamente lo digo. Si tienes que ir viendo así en un papel de trabajo adicional, me hablas que desde julio no lo hace. Entonces aviéntate de julio a agosto, agosto a septiembre, septiembre a octubre, octubre a noviembre, noviembre a diciembre, porque si tienes un efecto de ingreso, tienes que meter tu pago provisional complementario, sugerencia por las auditorías, y después mandar tu declaración anual por ese efecto de fluctuación cambiaria, que tendrías que mover clientes proveedores contra fluctuación cambiaria, ¿sale? Y después de ahí ya te chutas enero, febrero, marzo, abril, hasta septiembre, octubre, a donde tú vayas, y vuelves a generar. ¿Qué pasaría si te toca, como yo lo mencionaba hace un momento? Déjame sacar una información aquí de las que genero yo con clientes, porque traigo algo muy similar a tu caso. Quiero sacar esta conducta, déjame checar. Y es el mismo caso que yo tengo, por eso digo, hay que contestarle a la autoridad bajo este esquema. En una diferencia, déjame rotar. Aquí en descargas. Yo creo que la gran diferencia de los que hacemos este tipo de diplomado, pues sabemos el lenguaje de todo esto y checar toda esta conducta. A ver, mira, ahora sí le decimos aquí a Pepe. Yo tengo esto, que es un cliente que nos cayó el 3 de septiembre de la autoridad y nos pide que de alguna manera hagamos la aclaración por estas diferencias de gastos. Yo tengo declarado 27 millones y dice aquí, importe de gastos en el ejercicio 23 millones. Son 4 millones la diferencia, pero estos 4 millones se debe efectivamente, Toño, a la fluctuación cambiaria. Y entonces, ¿qué tengo que hacerle? Pues ya le contesto, estimada autoridad, de acuerdo a las deudas que yo traigo
y de acuerdo a lo que yo genero, pues cuando yo valué ejemplo a 23 pesos y hoy el tipo de cambio está en 21, esos 2 pesos trae una pérdida para mí. El fisco cuando descarga sus XML se encuentra con 23 y no con 27. ¿Por qué? Porque yo contabilicé por devengación. ¿Sale? Ya cuando se dé la realización, pues todavía me va a dar por ahí un saldo positivo o negativo, pero sí se permite, estimado Toño. Entonces, ahí está un ejemplo real, y les digo, y a mí me gusta dar cursos con vivencia real, ¿sale? Entonces, hay que cuidar esas conductas, para que veas que sí hay cosas prácticas y cosas reales, ¿sale? Entonces, sí, toma en cuenta esa parte, Toño, y sí puede ser que traigas ese indicativo, ¿sale? Por aquí también nos dice Lorena, dice, entonces, si hay operaciones en dólares por pago de póliza de seguro a través de domicilización bancaria, se debe registrar también tomando el formato de cálculo de impuesto en el renglón que nos acabas de mencionar. Sí, así es una actividad profesional nutrióloga, es correcto, así debe de ser. ¿Vale? Bueno, pues nos despedimos de los amigos de Face, los que nos están viendo en Face. Ojalá les haya interesado y los esperamos en esta capacitadora y de verdad no se van a arrepentir. Ha traído nuevos casos, cursos muy actuales y creo que todos los que participamos estamos actualizados en vivencia. ¿Vale? Un abrazo. Comentábamos entonces que debemos de tomar en cuenta estas preguntas para aprender todo este lenguaje. Y después, de acuerdo a la moneda funcional, me está diciendo que tengo que irme precisamente al resultado integral de financiamiento. También ver si hay pérdida o ganancia, como lo hemos comentado, y tener toda esta evidencia. Entonces, todos debemos de usar bien la moneda funcional para saber que esto nos dice cómo debemos de contabilizar esas diferencias en tipos de cambio. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa con ese entorno? Pues me va a generar, dependiendo del efecto de matriz o de efecto de sucursal. Ahorita lo vamos a ver. Por aquí nos pregunta Elizabeth Monroy. Una pregunta para afirmar lo que estás explicando. Tengo un CFDI que se pagó en dólares el 29 de octubre. Entonces, para hacer la conversión a pesos mexicanos, tomo el tipo de cambio del 30 de octubre. Ok, si tú lo pagaste, Elizabeth, si tú lo pagaste, es que me dices lo siguiente, dice, tengo un CFDI que se pagó en dólares el día 29 y después me dices, entonces para hacer la conversión a pesos, tomo el tipo de cambio del 30 de octubre, o es el 29 o es el 30, o a lo mejor tu pregunta es siguiente, tú pagaste el 29 y tomaste el diario oficial del 30 de octubre con el tipo de cambio de venta del banco. Si te refieres a eso, es correcto tu apreciación, ¿sale? Es muy correcto esa parte. Mireya, lo de tu Repse ya quedó. Acuérdate que ya no sé si ya te llegó tu correo, pero ya ves que lo vimos toda la semana anterior, ya quedó tu Repse. Por ahí tengo todavía pendiente con Ediel, porque creo que tenía unas bronquillas por el Seguro Social, pero Ediel, igual, te sigo apoyando por el servicio y tú sabes que en el momento que me escribas te contestaré. Elizabeth, sí es así, gracias Liz. Me dice aquí Mireya, dice una pregunta, solo hago operaciones en México y me pagan en dólares. El saldo de la cuenta complementaria de bancos al cierre anual de la última balanza de comprobación. ¿Dónde pongo esa cantidad en la declaración anual o qué se tiene que hacer en esa cantidad? Mireya, tienes que ver tu fluctuación cambiaria, pero no es al final del año, es cada mes. Tú cada final de mes tienes que hacer tu efecto de cierre y te lo llevas a fluctuación. Cuando haces tu declaración anual, pues ahí tienes en tu declaración anual tus efectos de fluctuación cambiaria. Chécate tu formato
de persona moral, me imagino porque no pusiste si eres persona moral o física. En tu balanza pues está en el RIF, fluctuación cambiaria, gasto, producto. En tu declaración anual igual gasto, producto. O sea, ahí sí está identificado. ¿Sale? Ahí sí vamos con esa parte. ¿Qué les decía yo? Tenemos que entender dónde y cómo está la situación. Eso que les acabo de explicar ahorita entrando del break, vamos a hacer la práctica. ¿Qué pasa si la sucursal está en México y la matriz está en Estados Unidos? Debo de entender algo muy importante. Debo de saber las normas de información financiera que hemos visto en México, pero también